Regresamos a Propuesta Crítica a través de Fe y Alegría, a través de Periscope en @NickmerEvans y ya no estamos transmitiendo por Facebook Live por el problema de conexión de las redes acá en donde estamos. Seguimos con José Guerra y dejamos pendientes dos cosas. Una primera, ¿por qué este tipo de discusiones sobre el aspecto económico y especialmente sobre el asunto de la deuda y especialmente sobre la necesidad de auditar la deuda y el refinanciamiento, la posibilidad incluso de un cese negociado de la deuda por un tiempo limitado? No vemos que haya una discusión más profunda por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Y alguien también preguntaba por Periscope, José, que por qué solamente tú planteas auditar un solo tipo de deuda y no el resto. Bueno, la explicación de por qué auditar una parte, no toda, es porque ya la deuda esta fue autorizada en su oportunidad y fue una deuda contratada, está en forma de bono, el papel existe y esa deuda cuando tú la emites, eso empieza a circular por el mundo porque la compra un emisor y luego el emisor la puede vender, la puede mantener, pero es una deuda absolutamente legal, esa no tiene problema. Tú lo que puedes criticar de esa es la forma en que se hizo. Por ejemplo, esa deuda tuvo un gran problema, que fue una deuda que se emitió, una cosa aberrante. Se emitió, tú la comprabas en bolívares al tipo de cambio. Eso fueron unos años en específico, unos bonos en específico, exactamente. Del 2017, 2010 y después 2014. No. Esa es una deuda que tú la compras en bolívares, pero el Estado te la pagaba en dólares. Ahora yo me pregunto, si el Estado emite los bolívares, ¿para qué emitir la deuda en bolívares denominados en dólares? Los bolívares los tienes tú. O sea, tú emites dólares porque tú requieres los dólares y pagas en dólares. Entonces es un absurdo que tú emites una deuda que tú compras en dólares, pero que te la dan a ti. Bueno, pero depende, si tú lo diriges a un público en específico, claro, lo emites para que alguna gente se vea beneficiada, la pregunta es quiénes se fueron beneficiados de esa emisión. Eso es muy difícil saberlo, porque en esa época todos los que tenían bolívares podían comprar esa deuda de manera legal, insisto en ello, y no había mucho problema. Claro, siempre termina concentrada. Pero José, si esa emisión es un perjuicio para la nación, indiferentemente de que sea legal, el hecho de que lo haya adquirido alguien de la oposición o del gobierno, que simplemente o un extranjero que tenía bolívares. O sea, el asunto es que hay un daño patrimonial al Estado. Hay, totalmente. Yo creo que eso es lo que hay que investigar. Lo que hay que investigar es cuál fue el daño, digamos, la magnitud de la lesión que hubo al patrimonio público, porque la hubo. Porque tú estás pagando una deuda ahorita que es esa deuda la que está venciendo, que este mes próximo de octubre y noviembre tiene que pagar 4 millones. La lógica de eso supuestamente de emitir en bolívares era recoger liquidez. Recoger liquidez cuando tienes un banco central que lo que tienes es que parar la máquina. Máquina, más nada. Pues entonces tú, ¿qué es lo que hacías? Tú querías tener el tipo de cambio a 4.30 para hacerlo a unos vagabundos que eran los que importaban con sobreprecio, le daban los bolívares, pero los dólares a 4.30 ellos ponían los bolívares, entonces ahora ellos están llenos de dólares y el Estado de Venezuela está quebrado. Esa es la realidad. O sea, tú armaste un esquema en el cual enriqueciste a los que se tomaron los dólares y empobreciste el Estado. Entonces el Estado ahora no tiene como comprar las medicinas, como comprar los alimentos, como pagar la infraestructura, ahora, y entonces está sobreendeudado. Conociendo un poco... Pero déjame responderte la otra, sobre por qué no hemos hecho más. Bueno, yo vengo planteando en lo personal esto desde hace muchísimo tiempo. Y la Asamblea acogió un planteamiento que yo hice en el sentido de plantear un refinanciamiento de la deuda. Nosotros no podemos pagar la deuda como está. Y si la pagamos a este costo. Es decir, sacrificando las importaciones. Sacrificando las medicinas, los alimentos de la gente. Métete en el metro de Caracas para que tú veas. Parado el metro por un fusible, las escaleras por una falla menor, el sistema eléctrico, los vehículos, en fin. Eso es la falta de importaciones, porque estamos pagando deuda de manera excesiva. Entonces, es un refinanciamiento que hemos planteado. Es más, te puedo adelantar, ya teníamos todo el planteamiento hecho cuando nos agarró esta turbulencia política, porque ya yo tengo el documento. En otra oportunidad te lo puedo hacer llegar, donde planteamos un refinanciamiento. ¿Qué es un refinanciamiento? Es decirle a los acreedores, mire, señor acreedor, como está la deuda, así no la podemos pagar. No la podemos pagar, porque si la pagamos, entonces esto es inviable esta economía, pagando deuda. Estamos gastando casi 50% de los ingresos petroleros para la deuda. Entonces, recibes 26.000 millones y vas a pagar 13.000 en deuda, no te quedan ni para importar, ni para el mantenimiento del Estado, ni para
las cosas Bueno, fundamentales. el año pasado el presidente Nicolás Maduro dijo que se gastaron 17.000 millones en el pago de deuda. Incorporando a China, que hay que incorporarla, porque tú le pagas con barriles de petróleo, pero esos barriles no son regalados, son cuestan. Claro. Entonces este año es un poco menos, porque hiciste un refinanciamiento al final. Entonces un refinanciamiento que le diga a los acreedores, señores, vean cómo está el precio del petróleo. Estaba en 100, ahora está en 40. En estas condiciones no podemos pagar la deuda. Nosotros queremos pagarla. La deuda que es legítima, que es legal. Pero necesitamos dos cosas. Una ampliación del plazo, que nos den unos 4 o 5 años de gracia en los cuales no paguemos el capital sin los intereses, y que nos hagan una rebaja de la deuda. Es decir, la deuda que vale 100, bueno, con esto de Goldman Sachs tú no vas a pensar que esto va a valer 100, esto no vale 100, esto valdrá 60. Entonces tiene dos beneficios. Alargas el plazo, unos 4 o 5 años con plazos muertos, reduces la tiempo de gracia. deuda, un tiempo de gracia, y reduces los intereses. Hay deudas que están allí, que tienen lo que llaman una tasa de interés, un cupón, se llama eso, de 12%. Eso no lo paga ni Ucrania. Siria emite una deuda y no paga 12%. Entonces tú estás pagando 12% con la mayoría de las reservas petroleras. Pero el mercado, y los que tienen los bonos, los que tienen dinero para financiarte, te van a decir, bueno, está bien, ¿y qué me asegura a mí que tú en 4 o 5 años no vienes por el mismo cuento? De que dame otra vez los plazos de gracia. Ustedes tienen petróleo, ustedes exportaron, ustedes tuvieron plata que regalaron a todo el mundo, y ahora todo, o sea, ahora yo voy a pagar la mala conducta que tú hiciste en materia económica. Entonces ellos te van a pedir algo, y te van a pedir un programa económico. Te dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer en materia económica para que tú te recuperes y para que tú puedas llegar al año 2022, 2023? Pero eso sí lo haces a través del Fondo Monetario Internacional. Pero estos holding, estos aparatos que controlan las deudas en relación con los bonos y en relación con, bueno, y aparte de China y Rusia, que parece que no les interesa mucho, sino que le pagues y que le digas que le vas a pagar y que le garantices que le vas a pagar, pero no están muy pendientes del modelo que apliques, ¿no? Sí, pero tú puedes hacer una, porque el acreedor nuestro no es el Fondo Monetario, son los esta deuda, la deuda no lo tienen los Estados Unidos ni Francia, la deuda está por todo el mundo, porque esos bonos se transan y se prestan y se vuelven a prestar y se negocian. Pero ¿quién te puede pedir en conjunto un plan económico que aplicar? Hay unos 10 grandes fondos de inversión en Estados Unidos y en Europa, son los que controlan que son los la que mayoría de esa deuda, son los que la tienen. Esa deuda, fíjate tú, por ejemplo, te voy a poner, hay un fondo famoso llamado BlackRock. Es uno de los más grandes del mundo. ¿Qué hace ese fondo? Ese fondo agarra a los pensionados del estado de Massachusetts, que tienen 10.000 millones de dólares en su fondo de pensiones para cobrar sus pensiones. Le dicen, bueno, yo te lo voy a invertir en un título que sea seguro y que tenga tu rendimiento. Te compro un bono venezolano. Ahí está invertido ya. El patrimonio de ese fondo no está invertido en bonos venezolanos y en otros fondos. Entonces, hay unas 10 grandes inversionistas, 12 inversionistas que tienen buena parte de esa deuda. Hay que sentarse con ellos. Hay una cláusula allí, Digmer, que tienen los bonos de la República, que se llama la cláusula de acción colectiva. Esta compensa un 75% exactamente. de los Esa es tenedores. una cláusula muy importante que fue incorporado después de la crisis financiera de los países, para no exponer a los países a estar en las garras de esos institutos financieros, dice ese organismo. ¿Qué dice esa cláusula? Dice, si yo voy a un refinanciamiento, es decir, voy a extender los plazos o a tener mejores condiciones, y somos nosotros 5 que estamos acá, la fotógrafa y el resto de los que estamos aquí, el operador, el que controla el audio, usted y yo, y 3 nos ponemos de acuerdo con ir a refinanciar la deuda, los dos tienen que aceptar, se llama cláusula de acción colectiva. Eso no lo tienen los bonos de PDVSA. Y no lo tienen los bonos de PDVSA porque PDVSA, por ser una compañía anónima, está sujeto a las cláusulas de bancarrota. Entonces, la cláusula de acción colectiva es una cláusula similar a la cláusula de bancarrota que le da un oxígeno al país. Entonces, todos los bonos de todos los países tienen esa cláusula de acción colectiva para evitar que los países no caigan en la situación de bancarrota que podría caer una compañía. Entonces, si tú logras negociar bien con estos bonos, estos tenedores, vos dices, mire señores, aquí nosotros ustedes no pueden pretender que con un precio petrolero a $40, con esta deuda que tenemos nosotros vamos a pagar como si tuviésemos el precio así. No podemos pagar. Vamos a una negociación, le damos un plazo mayor y además vamos a tener un país viable. Un país viable para los venezolanos, para que produzca más, para que tenga más ingresos y ustedes van a estar, digamos, ustedes no van a perder la inversión que hicieron. Ahora, José, ¿y la repatriación de capitales en el caso de fuga? Se ha hablado mucho durante todos estos años que ha habido una fuga de capitales importantes y esta fuga
ha sido dolosa, ha sido conducida bajo los intereses de la perversión del control de cambio. ¿Se puede hacer algo en relación con la posibilidad de, a través de los convenimientos internacionales, detectar efectivamente que esos capitales que están en otras cuentas no tienen una procedencia legítima y por lo tanto proceder como nación a solicitar la repatriación? ¿Tiene alguna viabilidad? ¿Hay algún porcentaje que se pueda rescatar? Sí, este es un tema que yo planteé en la campaña electoral, que es una ley para repartir los capitales y sobre todo castigar la corrupción en esa materia. Hay capitales que son legítimos, por ejemplo, los bancos venezolanos, muchos de los bancos fueron obligados a comprar esos bonos, entonces ellos lo tienen de manera legítima. No sé si tú te recuerdas, Nilme, cuando se colocaron aquellos bonos, que eran bonos del sur. Esos bonos, y se le decía a los venezolanos, compren los bonos, vayan a comprar los bonos. Muchos venezolanos compraron los bonos. Los que tenían plata compraron mucho, los que tenían poco compramos poco. Porque yo compré son parte de los bonos en su momento y luego los vendí, los usé y ya no existen los bonos. Entonces hay dos tipos de deuda, pero ese es una deuda legítima. Y tú no puedes castigar a aquel que tenía su dinero legítimo y fue y compró bonos. Pero hay otra deuda que no es ilegítima. Es aquella deuda que fue asignada a dedo. Que fue asignada a dedo a algunos corredores de bolsa y que luego, por los mecanismos de la corrupción, llegó a manos privadas y que hoy hay indicios muy importantes de que están en manos privadas. Ahí sí hace falta una auditoría. Hace falta una auditoría y hace falta la cooperación de los gobiernos. Porque la cuenta, hay la figura del testaferro. Tú sabes que es una figura muy peligrosa. Claro. Decía, Pedro Pérez pone testaferro a Miguel Gómez. Pero Pedro Pérez no aparece pero Miguel Gómez tiene la plata. Entonces Miguel Gómez, que nunca ha trabajado, tiene una cuenta de 500 millones de dólares, ahí no se saca de la plata. Entonces hay que tener una cooperación con ciertos países y ahí algunos países pueden ser muy importantes porque cuando tú mueves una cuenta que involucra un banco de los Estados Unidos, hay un código que se llama el código ABA y el código SWIFT. O sea que él te va marcando la trayectoria del depósito. Pasó de Nímer a José Guerra, de José Guerra pasó a Juan, de Juan pasó a Enrique. Entonces tú vas siguiendo la huella, entonces llegas, ¿dónde está la cuenta? Ahí está en tal lado. Eso tiene un inconveniente de Suiza y los paraísos fiscales donde no te dan información. Pero tú puedes tener un dicho y tú puedes disuadir a los potenciales corruptos. En el caso, por ejemplo, de Andorra. Bueno, déjame terminar lo de Andorra. Tú sabes que se sabe lo de Andorra. Tenemos pausa. Lo de Andorra porque una de las propinas que dieron uno de los corruptos fue una propina de 10.000 euros. Y cuando el que recibe la propina de 10.000 euros, que no encuentra qué hacer, le comunica al jefe, dice, no, déjame llamar a la Sûreté, que es la seguridad francesa, para saber, y ahí es que se sabe el caso de Andorra. O sea, es que los corruptos son así, lo ostentosos que son. Los reales son como la gripe, No se nunca puede van a poder ocultar. Vamos a hacer una pausa respectiva a esta hora y en el último segmento vamos a hablar del asunto político, José. ¿Cómo? Vamos a hablar de las movilizaciones, vamos a hablar de las protestas, vamos a hablar un poco de la violencia, vamos a hablar un poco de los planteamientos de salida de la crisis política. Ya regresamos.